Compatriotas, en el editorial de hoy vamos a hablar sobre un tema, que hemos dado en titular La Republiqueta del 14 de junio. Y el origen, digamos, de esta charla o de este editorial está motivado por esta suerte de mega homenaje en vida que le hicieron el día 1 de octubre, inaugurando un busto de mármol en el Salón de Bustos de la Casa de Gobierno, al ilustre don Raúl Alfonsín. Es decir, Raúl Alfonsín, incluso en esa ceremonia, fue presentado y exaltado por la actual presidenta Cristina Kirchner como el símbolo del retorno a la democracia. Y dice Clarín que Cristina lo miraba así como absorta y asentía todo lo que decía, como quien escucha al viejo sabio de la tribu. Lo que yo voy a hacer acá es un análisis en términos políticos, no en términos personales. Es decir, desde el punto de vista personal, uno tiene lógicamente el respeto por todos los individuos, por todos los seres humanos. Yo lamento sinceramente, si eventualmente, como se dice, el doctor Alfonsín está padeciendo una enfermedad que lo dificulta caminar, de hecho fue acompañado por una enfermera, es decir, son cuestiones, lamentables y respetables desde el punto de vista personal. Pero no quiere decir que alguien, porque llegue a la ancianidad o porque esté enfermo, eso sea sinónimo de aquilatar moralidad. Es decir, son respetables los problemas de salud que puede tener el doctor Alfonsín, pero no ha sido respetable ni su gestión en el gobierno, ni sus orígenes políticos, ni su trayectoria política. Es decir, ha sido el primer hito de esta larga serie de hechos lamentables que hemos padecido en cuanto a gobiernos desde 1983 a la fecha. Por eso quiero aclarar el concepto de republiqueta del 14 de junio, porque todos deseamos una república. Yo en lo personal soy una persona que cree en la libre expresión del pueblo, creo en la democracia y realmente me gustaría vivir en una república verdaderamente representativa y federal. Pero no ha ocurrido eso desde el 83 a la fecha. Ha habido como una ficción de república, lo que nosotros denominamos una republiqueta. ¿Por qué? Porque en primer lugar no ha habido una verdadera democracia sustancial. Ha habido una democracia formal donde la gente cada tanto pone un papel en una urna y salen electos una cantidad de individuos, presidentes, gobernadores, legisladores, etcétera. Pero no se ha cumplido lo que hace a la sustancialidad de la democracia, que es, primero, cumplir con las promesas electorales, que ningún gobierno las ha cumplido hasta ahora, y cumplir con aquella máxima que se decía que, la verdadera democracia es hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es decir, la verdadera democracia entendida como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ni desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner, tomemos el periodo que tomemos, hemos vivido realmente una democracia sustancial. Hemos vivido una formalidad de democracia. Y mucho menos se han cumplido los preceptos de la República, porque quienes nos deberían haber representado no nos han representado, y mucho menos vivimos en un país federal. Siempre ha existido un odioso centralismo porteño, una manipulación y agravio a las provincias, hasta una utilización y hostigamiento político hacia las provincias, donde incluso se utilizan determinados legítimos derechos, fundamentalmente en el campo económico, que utiliza el gobierno federal para castigar a gobiernos provinciales no adictos o rebeldes, y eso se ha utilizado desde Alfonsín hasta los Kirchner, pasando por todos los periodos. Y hablo de la República del 14 de junio porque el 14 de junio de 1982 se produjo
por lo menos en términos de lo que sería la declaración formal, la ignominiosa rendición del generalato en Malvinas. Y digo rendición del generalato porque acá, unos programas atrás, tuvimos a un extraordinario veterano de guerra, que fue el capitán de corbeta Ortega Rojo, que fue uno de los comandos anfibios que desembarcó encabezando la operación Rosario con el capitán Giaquino, y él y otros comandos y muchos otros soldados y combatientes de Malvinas incluso siguieron peleando hasta el 16 de junio. Hasta la última bala o hasta que directamente, fueron frente a esa traición de determinadas cúpulas, prácticamente fueron coaccionados u obligados por la circunstancia a rendirse. Pero destaco el 14 de junio porque sería la fecha de la rendición formal, pero destaco justamente, paralelamente, que hubo muchos combatientes argentinos que siguieron luchando días después. Pero esta supuesta democracia nace de la rendición de Malvinas. Así como el pueblo ansiaba la victoria y llenaba las calles en apoyo a nuestros combatientes, había una clase política que se preguntaba, bueno, si llegamos a triunfar en Malvinas, listo, nos jubilamos todos políticamente. O sea que esa clase política, fundamentalmente vinculada a la masonería británica, como es el caso de Alfonsín Fúlquez, celebró la rendición argentina en Malvinas, porque finalmente se le abría nuevamente el crédito político, y no casualmente esa misma noche, porque vieron que las alas liberales y marxistas siempre se juntan, en la noche del 14 de junio el Partido Comunista, que especulativamente incluso había ido a Plaza de Mayo el 2 de abril, cuando se produce el Día de la Reconquista, se dedicó a quemar micros, a generar el caos, etcétera, etcétera, en las calles de Buenos Aires. Entonces, esta supuesta democracia no es más que el fruto, o podríamos identificarla como la republiqueta del 14 de junio. Una ficción de democracia. Nosotros estamos desde hace, 25 años bajo la férula de estos traidores, de estos dictadores disfrazados de demócratas, surgidos de esa rendición ignominiosa del 14 de junio. Son los representantes de la republiqueta del 14 de junio. Y por supuesto, su figura fundamental, por eso ha sido honrado, como decían acá, como el padre de la tribu, fue don Alfonsín Fúlquez. Y remarco el Fúlquez porque Alfonsín es de ascendencia británica por el lado materno, es masón, grado 33. Como ustedes saben, la masonería es una organización que tiene en realidad su sede central en Londres. Y bueno, recibió ingentes apoyos, se inventó una imagen desde el famoso estudio publicitario de David Rato. Y bueno, inventaron un presidente que decía que con la democracia se come, se cura, se educa. Y así no fue. Entonces, acá debemos, antes de adentrarnos un poquito para que sobre todo la juventud no se olvide de quién fue Raúl Alfonsín, porque realmente habría que ver si después de un poco analizar su historia se merecería ese busto de mármol, por lo menos no en el salón de bustos de la Casa de Gobierno. Yo creo que si el día de mañana el nacionalismo tomara el poder, habría que dejar los bustos, pero no en el salón de bustos, sino que habría que crear una suerte de galería del horror, ¿no? No mandaríamos a ningún general a que se suba a algún banquito y baje un cuadro, no, esas estupideces se las dejamos a Néstor Kirchner, ¿no? Hay que conocer la historia, pero tendrían que estar en un salón del horror.